Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar en la entrevista con Jesús Naveja con figuras que han marcado un momento de inflexión en el mundo. O sea, de verdad es importantísimo que hemos tenido personajes de todo el mundo que han dejado huella a nivel club, a nivel selección, a nivel federación deportistas. Y hoy tenemos una persona que en lo personal le tengo un especial respeto, un goleador de cepa, uno de esos extranjeros que son bienvenidos a México y donde se paren porque dejan escuela, gente decente, gente agradable, que donde quiera se expresan muy bien de él. El profesor Carlos María Morales Maeso. Profesor, qué gustazo tenerte aquí en el programa. Bueno, primero que nada, buenos días. El gusto es mío que tenga la posibilidad de compartir este tipo de entrevista contigo y sobre todas las cosas esperamos que sea de la misma altura que las anteriores y poder disfrutar una charla de fútbol. Siempre es lindo conversar, recordar, porque dicen que recordar es vivir, y tratar de que la gente también conozca otra parte de lo que es la persona y no el jugador de fútbol tanto. Claro, y vaya, se nos facilita mucho por tu historia de vida, por la persona que eres tú y eres una gente hoy de medios extraordinaria. A ver, profe, vamos a iniciar desde el lado humano. Yo siempre decir que no podemos ser abstractos, abstraernos en nuestra vida, siempre le debemos algo a alguien en cuestión de formación, de valores, de emociones, de amor, de muchas cosas. ¿Tú naces primeramente en Uruguay, en Montevideo, profe? Sí, sí, en Montevideo, Uruguay. Platícanos un poquito de tu familia, de tus papás, a qué se dedicaban, tus hermanos, cuántos fueron, quiénes fueron, cuál fue el entorno familiar que vives en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, cómo son esos momentos para llegarte al fútbol y al deporte en general, profe. Mira, yo soy de una familia de 6 hermanos más, yo soy el séptimo y el menor, tengo 4 hermanas más, 2 varones, una ya no está, la más grande ya no está con nosotros, los papás tampoco ya no están con nosotros, pero los demás hermanos ahí seguimos estando. Somos de una familia de muy bajos recursos, trabajaban todo el día, mi papá trabajaba lo que sería, por ejemplo, la central de abasto acá en el mercado, él atendía un puesto y descargaba los camiones, y mi mamá hacía limpiezas en casa, hacía limpiezas después una empresa la contrató, y bueno, los hermanos a medida que íbamos creciendo, todos ayudábamos con algún trabajito. Primero era estudiar, y bueno, a medida que íbamos creciendo, ayudábamos con un trabajito. A mí me tocó empezar a trabajar a los 12 años, 15 años, 12 años, trabajar en un almacén, después seguir trabajar en el mercado con mi papá, después tuve la suerte de trabajar en el almacén por mayor, y así iba avanzando en el trabajo, y estudiaba. Y la verdad que eso, fuimos una familia, la verdad, muy unida. Había un plato de comida para cada uno la misma, pero siempre estaba el cariño y bueno, como toda familia que quería salir adelante, todos tratamos de buscar nuestro camino y bueno, yo en lo personal tuve la fortuna de cumplir mi sueño de jugar al fútbol, pero sí con muchas complicaciones. Yo trabajaba, cuando yo era jugador profesional, yo entrenaba en la mañana o en la tarde y trabajaba toda la noche. Ahí yo le había pedido a mis papás 2 años que me dejaran sin estudiar, que yo trabajaba y les ayudaba a ellos con el sueldo. Yo limpiaba en la sociedad médica toda la noche y después iba a entrenar. Empecé eso cuando tenía 17 años. Y ahí yo subo a primera división. Porque antes trabajaba en el mercado a los 15 y jugaba. Y a los 17 yo le dije que si a los 18 no era jugador profesional, yo volvía a estudiar y dejaba aquí. Y ahí tuve la fortuna de conseguir el trabajo ese en una sociedad médica y jugar al fútbol y llegar a los 17 años a primera división. Y eso fue el sacrificio, entre comillas, porque para mí no era sacrificio, porque uno lo hacía pensando que las dos cosas eran muy importantes para mí. Trabajo para ayudar a la economía de mi casa y el fútbol para cumplir mi sueño. Oye, Carlos, qué importante es saber y entender la cultura del esfuerzo, donde todo el mundo, como dices tú, se sacrifica aparentemente, pero haces lo que te gusta, pero aparte te das amor y hay siempre cubriéndose todas las necesidades prioritarias, pero entiendes que tienes que dar un plus para salir a algo diferente, ¿no? Como toda profesión, toda profesión tienes que dedicarle el estudio en todas las noches, en prepararte, en esos exámenes que te llevan más en lo mental que en la preparación, te lleva mucho. Es como todo, yo pienso que cuando lo haces con la ilusión de cumplir tu sueño, de recibir tu carrera o hacerte profesional en algo,
Es sacrificio, pero no es ¿cómo te voy a decir? De sufrimiento. Claro. Es de obligación, de compromiso. Yo, por ejemplo, sí, yo tenía el sueño de ser futbolista y de repente cuando soy futbolista, yo encima que no era de una familia buena económicamente y tenía que trabajar, yo tenía que estar sin dormir a veces, llegaba por ejemplo de trabajar a las 6:30 a mi casa y me tiraba 2 horas porque a las 8:30 me tenía que tomar el ómnibus para ir a entrenar. Yo siempre digo a los futbolistas que hoy tengo la suerte de aconsejar, yo les digo, el fútbol tiene muchas cosas increíbles. Yo tuve la fortuna, me estoy adelantando a cosas, tuve la fortuna de comer con presidente, conocer muchos países, los de América, de Europa, conozco muchos lugares, sentarme a la mesa con gente muy importante, pero me lo dio el fútbol, pero yo al fútbol también le entregué todo, le entregué mi juventud, yo no salía de noche, yo tenía que acostarme a las 11 de la noche y mis amigos eran las 1 y 8 estaban en la esquina conversando, y uno tenía que hacer, yo me tenía que ir a trabajar a las 11 de la noche y estaba a mis amigos y a las 12 estaba trabajando, y a las 6 de la mañana salía, me preparaba un café con leche, un mate, y a veces, muchas veces, yo no tenía para el boleto y tenía que caminar 69 cuadras. 69 cuadras era de mi casa al lugar de entrenamiento. Y yo lo debo haber hecho unas 100 veces, ponerle, y a veces ida y vuelta. Y era lo que yo quería. Y hoy cuando te dicen que están cansados, entonces hay que vivir las cosas. Y por eso te digo, tu profesión, la profesión que tienes tú, yo tengo un hijo que le faltan 2 cuatrimestres para recibir. Y hay momentos que él tiene esos exámenes y esos juicios que tienen de clase, y él tiene no un estrés, pero una concentración, y tú de repente no le podés ni hablar cuando está acá estudiando o está en su cuarto. Entonces, siempre digo, para ser profesional, en el camino hay mucho que tenés que cambiar tu forma de vida normal. Excelente apreciación, porque tienes que hacer cosas diferentes para ser diferente, pero hay que reconocer algo. Uno en su profesión dices, hay millones y ejercen, pero un futbolista pasa filtros para llegar a primera división, o como tú que fuiste seleccionado y que fuiste goleador top. O sea, realmente hay que reconocer que la dificultad para un futbolista profesional es mayor, eso es importantísimo, y se ocupa una mentalidad especial. Yo admiro demasiado al deportista top, hablando del futbolista, porque debe tener una mentalidad fuera de serie para convivir con sus compañeros, ver diferencias con el técnico, directivos, público para aguantar presiones, el público de los equipos contrarios. Entonces yo creo que ustedes tienen de verdad mayor complejidad que nosotros. Yo admiro muchísimo su trayectoria, en tu caso que eres muy querido, yo lo he escuchado con compañeros cómo se expresan de ti, rivales. Eso me da mucho gusto. ¿Cómo no perder la humildad nunca, Carlos? Qué complicado, la verdad, ¿no? Mira, yo tengo una frase, porque muchos te dicen que ser futbolista no es una profesión. Para mí es una profesión, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si comparamos cuando nosotros estudiábamos primaria es cuando jugás, cuando niño, cuando vas a la escuelita de fútbol. Para mí, prepa, secundaria, como le quieran llamar, es las fuerzas básicas. Y cuando llegas a primera división, llegas a la universidad, pero no te recibiste de jugador. Cuando tenés 5 o 6 años jugando profesionalmente, ahí te recibí de jugador profesional. Porque una cosa es ser jugador de primera división y otra cosa es ser jugador profesional. Y tú todas las fines de semana tienes un examen, como en el colegio, para ejecutar todo lo que estudiaste en la semana, que son las prácticas. Eso es una de las cosas que yo siempre digo. Para mí es la profesión más hermosa que hay, la volvería a elegir 1000 veces, pero también es como todo, tenés que estudiar parte por parte, prepararte parte por parte, para que cada examen tuyo sea bueno. Y actualizarte, profe, actualizarte. Todos los días. Y lo otro es, a ver, elegimos una profesión que la gente te reconoce, que hace ídolo, que quiere, que pide autógrafos y todo. Pero después de salir de jugar el partido o de firmar un autógrafo, una foto, sos una persona que tenés una familia, que tenés amigos, que tenés que ir al súper. Hoy te dicen, no, el jugador no, yo iba al súper y sigo yendo con mi familia, llevaba a mis hijos al colegio, los iba a buscar, hacía la tarea con ellos, porque primero que nada sos padre de familia, ahora que uno es padre de familia, sos esposo, seguís siendo hermano, ya dejé de ser hijo porque no están, pero sigo siendo hijo en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra profesión nos hace que la gente te vea nomás, pero para mí, perder la humildad no tiene sentido. Hay gente más famosa y más, ¿cómo te puedo decir? Importante que nosotros, porque por ejemplo, un doctor
que salva vidas. Nosotros damos alegría o tristeza. Ellos salvan vidas. Ustedes que salvan, protegen gente a veces cuando es injustamente. Bienes, patrimonios, pero todo es importante, profe. ¿De qué me hablas que nosotros somos más importantes? No, somos de un ambiente conocido, que la gente te admira. No, y bien importante, profe, el esparcimiento, y son fenómenos sociales muchas veces, ¿eh? Sí, por eso, pero también cuando te dicen, todos te tienen que imitar, no me tienen que imitar, yo tengo que ser un ejemplo como ser humano, como jugador cada uno tiene que hacer su historia, no tengo que ser igual a otro, como ser humano sí quiero ser un ejemplo de que los niños me vean entrenar, que me vean que soy una persona que no ando en problemas, que tengo una estabilidad con mi matrimonio de 32 años, que tengo una estabilidad emocional. Entonces eso es lo que uno tiene que reflejar. Lo demás en la cancha uno hace lo que disfruta, lo que le gusta, y encima, como te dije, te pagan. Oye, profe, en esa etapa de niñez y de adolescencia, ¿quiénes eran tus grandes ídolos? Porque tú iniciaste más en la media cancha, de tu origen en el juego de chavito y demás era más de media cancha, ¿no? Sí, mira, yo jugaba profesional, en fuerza básica, yo jugaba de 8 que es el interior, como que viste que ahora ha cambiado los discos. Ya no es el 8, es el interior, vamos a hacerlo así, de 8. Y salí 2 veces campeón de goleo, porque era un jugador que tenía mucha dinámica y llegaba mucho al área. Y siempre, para mí, mi puesto era ahí de volante. Cuando yo subo a primera división, el técnico, la primera práctica me pone de 9. Y yo agarré y le dije, mire que yo jugué toda mi carrera de 8. Y dije, sí, pero sos 9, me dice. Todo el mundo acá sabe que sos 9. Lo que pasa es que de 8 rendías y cumplía las 2 funciones. Entonces el profe estaba ahí. Y han sido. Y mis 2 ídolos de joven era Juan Ramón Carrasco, un 10 uruguayo, y Fernando Morena. Y que fue tu técnico, Fernando, ¿verdad? Pero ahí te quieres llevar. Cuando yo juego en la tercera división de River, que viene a ser la sub-20 de acá, ¿sí? El técnico de primera división era Fernando Morena. Imagínate, yo iba de tanta pelota al partido de primera para verlo a él y para ver a Carrasco que jugaba en ese equipo. Mis 2 ídolos estaban ahí. ¡Qué emoción! Uno dirigiendo y otro jugando. Imagínate que como la fecha 6, que fue un partido con Progreso ahí, termino de jugar yo en el preliminar y me quedo de alcanza pelota ahí a ver primera. Y termina el partido de primera y yo me iba a ir. Todavía dice que los jugadores toman su merienda antes de irse, después de jugar el partido. El cocinero de ahí siempre me daba mi vasito de leche con mi sándwich para que me fuera alimentado para casa. Y sabes que me llaman del vestuario de primera, me llama Fernando Morena y me dice que el lunes me tengo que presentar en primera división. ¡Qué momento! Imagínate que tu técnico ídolo te quite a entrenar primero y vayas a entrenar con tu otro ídolo. De regreso a casa yo tenía entre 45 y 55 minutos de bus, de camión, de micro. Tenía esos 45, 50 minutos de este viaje. No sabía cómo le iba a decir a mis padres que iba a entrenar en primera división. No sabía. Por la alegría que tenía, por la alegría que iba a dar a mis padres y todo. Imagínate lo que fue ese viaje. Yo siempre en ese viaje, los choferes ya me conocían mucho, ¿viste? Porque cuando, esto es diabluras que hizo uno, cuando vas en la escuela en Uruguay, usás una túnica, un guardapolvo, una moña. Y si te subís al camión en la hora de escolaridad, no pagás boleto. Yo muchas veces me iba a entrenar con la túnica y todo para no pagar boleto. Después mucho, como lo tomé, ese bus lo tomé desde los 10 años hasta los 21, el mismo recorrido. Cuando tenía para el boleto, cuando tenía la túnica. No tenía que caminar. Entonces la mayoría de los choferes ya me conocían. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me subía en River para ir para mi casa y me podía dormir porque los choferes me despertaban. Porque sabían que yo era una persona que trabajaba y todo, entonces ellos faltando 4 o 5 paradas me avisaban que ya iba a llegar y me despertaba y me bajaba. Entonces ese día ahí no dormí, pero ni pestañeé. Bueno, en esa época viste que no tenés celular, no había celular, no había nada. Era año 1988. Imagínate lo que fue ese recorrido para mí. Fue lo soñado, lo que ya de niño te lo imaginás todo en ese momento.
¿Y a quién fue el primero que le diste la noticia? ¡Oh, esto! A mi mamá. Mi mamá estaba trabajando, estaba limpiando una casa. Ya me imagino. Mi mamá se la dio en la noche cuando volvió, pero a mi papá la leía, me dio un abrazo. Mi papá es muy futbolero, él no jugó, pero era muy futbolero. En el mercado que trabajaba él, el dueño del local donde él trabajaba, siempre, en Uruguay se jugaba sábado Nacional o Peñarol y domingo Nacional o Peñarol en el estadio. Los dos jugaban en el estadio, no tenían cancha. Entonces, el dueño del local, como era el mercado, siempre les regalaban 2 entradas para ir al estadio. Y nosotros vivíamos como a unas 20 cuadras del estadio, nos íbamos caminando con mi papá a ver los partidos. Pero mi papá era de Nacional, pero íbamos a ver Nacional de Peñarol porque íbamos a entrar gratis y nos encantaba el fútbol. Y yo iba todos los sábados y domingos con él. Cuando yo no jugaba, o sea, si yo jugaba el sábado en inferior, iba el domingo con él. O si jugaba de mañana, me venía y iba de tarde con él. Pero íbamos todos los fines de semana a ver fútbol. Yo me conocía a todos los jugadores, veía. Y eso, mi padre era un apasionado del fútbol. Cuando yo tuve la posibilidad de ser profesional, mi padre se enloqueció. Imagínate. Oye, profe, entonces, ¿debutas en primera división en qué año? ¿89? 89. En 89. ¿Quiénes eran tus compañeros en tu debut? Mira, se me puede escapar alguno, pero era Julio Fuente, Walter Tapiore, los arqueros. El lateral derecho era Daniel Riquel, Edgardo Arias, Robert Púa, Juan Rabino, el Bemba Acosta, Juan Ramón Carrasco, Ariel Krasowski, Mauricio Silvera, el Canario Márquez, que es el que yo entro por él, Gustavo Poyet. Esos eran los jugadores que estaban ahí cuando... Buen equipo. Y llegas ahí, ¿cuánto tiempo te tardó consolidarte? Tú hablabas de la importancia de titularse, consolidarte, que es lo más complicado. No, mira, yo jugué 89, entré muchas veces de cambio y todo. 90 y 91 fui titular los 2 años. Y ya de 9, ¿cómo te fue en esos años con River? Bien, hice unos cuantos goles. ¿Cómo se da? La verdad, pero por sobre todas las cosas, ¿sabés qué me pasó a mí? Sí. Yo tenía 19 años y yo debuté con todos jugadores mayores de 26, 27, 28 años, jugadores hechos, y me aconsejaron mucho. En ese momento quizás no le prestás tanta atención a todo lo que vamos a la realidad, escuchar pero no, pero a medida que iban avanzando las semanas, los meses, y vos empezás a escuchar todo lo que te dicen, lo que te aconsejan, y empezás a hacerlo, a mí me hizo madurar muchísimo estar 1 año y medio, 2 años y medio con ellos. Ahí yo me di cuenta que todas las cosas que tenía el fútbol, que no era solo patear la pelota o hacer gol, que tenía muchas cosas más, hasta más importantes. Oye, te consolidas, ¿cómo está que se da tu paso por Chile después? ¿Quién te visorea? ¿Cómo te hablan? ¿Quién es el primero que te habla? ¿Cómo te informan? No, José, mira, yo juego estos 2 años y en el febrero del 92 vamos a jugar un cuadrangular a Temuco de Chile con River, con el equipo River. Vamos a jugar contra Unión Española, Palestino y Temuco. Temuco había subido a primera división el diciembre anterior, y hace un cuadrangular para presentar un cuadrangular internacional, para presentar a su plantel. Y jugamos 2 partidos, nosotros salimos campeones con River y yo hago 3 goles en los 2 partidos. Entonces la gente de Temuco le dio lo que hacía conmigo. Y me compran, pero hoy ya tenía los 5 extranjeros y me prestan una Copa Chile a O'Higgins de Rancagua. Mira nada más. Era Chile. Yo juego esa Copa Chile y cuando termina la Copa Chile, Temuco saca un extranjero que tenía otro uruguayo y me lleva a mí. Y ahí empieza mi recorrido en el extranjero. Y de ahí, después de Temuco pasas a la Unión Española, o sea, tienes ahí un pasaje. Sí, fíjate que yo tengo 2 muy buenas campañas con un equipo recién ascendido, un equipo del sur de Chile, una ciudad muy linda. Llegamos a liguilla pre-Libertadores, perdimos la final para ir a la Libertadores de esa liguilla, y hicimos una gran campaña. Pero te voy a contar, antes de llegar a Unión, nosotros, antes de jugar esa liguilla, era de verano, enero del 94, que habíamos calificado en el 93.
Estás de jugar a liguilla. Nosotros terminamos el campeonato y antes de ir a la liguilla jugás como un tipo de repechaje, se juega acá, un ida y vuelta, con un equipo que está, solo el campeón va directo, el campeón sale de la liguilla y los otros 8 puestos juegan un ida y vuelta y los 4 que califican van a la liguilla pre-Libertadores. A nosotros nos toca Católica, Universidad Católica. Y cuando terminamos el último partido, a mí Católica me hace una oferta, le hace a Temuco para comprarme y me hace una oferta de contrato a mí. Y llegamos a un acuerdo, pero sin firmar. Entonces yo jugaba el último partido contra O'Higgins, con Temuco, en Rancagua, y de ahí me iba a Santiago a firmar el contrato con Católica y me venía a jugar la liguilla con Temuco. O sea, el ida y vuelta es, ¿qué pasa? Nosotros le ganamos a O'Higgins, Católica pierde, nos toca el ida y vuelta, ¿con quién? Con Católica. Entonces, ¿qué pasó? Yo agarré y le dije, no, mira, me voy a ir a Temuco terminando esta fase, porque para todos Católica nos echaba, Católica era un equipazo. Y nosotros éramos un equipo de provincia, pero un buen equipito. Y le digo, terminando esta fase, yo firmo con Católica. Ya no hay problema, no pasa nada. ¿Sabes? ¿Y qué pasó? Nosotros eliminamos a Católica, echan al técnico, echan a unos dirigentes y yo me quedé sin contrato. Porque nosotros lo eliminamos. Juego esa liguilla con Temuco y ahí cuando termina el campeonato me compra la Unión Española. Ahí te compra. ¿Quién era el técnico, Nelson? Es una cosa. Buen técnico, ¿no? Es una cosa. Buen técnico. A ver, quizás no de esos técnicos que tú dices, uy, sabe mucho, pero sí un técnico que sabía sacar resultados de los partidos. Él te podía tener todo el plantel completo, podían faltar jugadores y él te sacaba el resultado que necesitaba. Ganar, empatar, era muy constante. Eso era muy importante. Oye, en ese equipo estaba Perdomo, estaba Gerardo Rabaglia, que después recalaca porterazo. Y la figura eras tú. La figura eras tú. Mi amigo se fue hace 2 meses. Hace 2 meses nos dejó, perdón. Murmur. Mi amigo. Estaba Perdomo, estaba Rabaglia. Estaba Mario Luca en Argentina también de Vélez. Pero teníamos lindo equipo, mira, fíjate, en ese equipo jugaba el Pony Ruiz. Sí, ahí debutaba con el Ruiz. De los que jugaron, te voy a contar de los que jugaron aquí en México, por ejemplo. Qué jugadorazo jugaba, sí, el Coto Sierra, un 10, que después fue técnico y todo. Jugaba Juan Carreño, jugaba Rabaglia, jugaba Cristian Montesino, jugaba Pablo Galdán, Ricardo Rojas. Un gran equipo, éramos muchos jóvenes, ellos eran muchos jóvenes. Y bueno, yo tenía 24 años, tampoco era muy grande. Claro. Pero sí, hicimos un gran equipo. Hicimos una gran Libertadores que nos elimina a San Pablo 4 en el Morumbí y después San Pablo juega la final con Vélez. Nosotros hicimos una gran, eliminamos al Cruzeiro de Ronaldo en Belo Horizonte. ¿Qué? Oye, y a Nacional de Montevideo. Fíjate nada más, Carlos, que en la transición, en el paso de Uruguay a Chile, ¿qué diferencias y qué puntos de contacto encontraste entre el fútbol de ambos países, de las ligas? Mira, la primera diferencia para mí, no lo vamos a hacer decir. Yo te contaba que yo trabajaba y jugaba. Yo ganaba, ponerle $200 en mi trabajo y ganaba $120, $300 y le daba 50 a mi papá y después me casé y todo, pero le daba 150 a mi papá y 150 tenía yo para el boleto, para comprar mis zapatos y para... Llego a Chile y me daban $2.000 por mes. Imagínate el cambio para mí lo que era. Me dieron una casa. Ese era mi primer cambio. Ese fue mi primer cambio. Y en lo futbolístico, en Chile el fútbol es muy técnico. Quizá no de la misma velocidad que México, pero es muy técnico, muy bien jugado. Quizá en la época que fui yo, el defensa chileno era más inocente. Y nosotros que éramos de lucha, sacábamos ventaja en eso. Entonces creo que esa era la diferencia. Técnicamente siempre ha sido bueno el fútbol chileno. Sí. Pero en esa época no tenía tanta picardía como tiene ahora el jugador chileno. Entonces para nosotros fue una forma de adaptarnos. Entonces tenemos que adaptarnos nomás al estado físico, porque en Uruguay era más de lucha, de entrega y todo, y ahí era más de preparación física para jugar con otra dinámica diferente. En ese de consolidarte, empiezas a transitar a otros países, te haces más trotamundos, mi querido Carlos. ¿Qué viene después de Unión Católica? Ya que te consolidas también, haces una consolidación en Uruguay y ahora en Chile, ¿hacia dónde vas?
Lo que pasa es que, por ejemplo, mi paso en Chile fue el paso que a veces los jugadores no nos damos cuenta que nos ayuda mucho. Yo fui a un equipo de provincia, para después llegué a un equipo de Santiago. En Santiago era todo el fútbol. Colo-Colo, Católica, la U, Unión Española. Y el equipo, ahí estaba todo lo mejor del fútbol en esa época. En esa época. Todos los jugadores llegaban a esos 4 equipos, más Cobreloa, que era en el norte. Entonces la prueba para comprobar en el fútbol chileno si eras un jugador de hecho era jugar en un equipo de Santiago. Yo con Temuco había tenido 2 grandes campañas, pero siempre estaba la duda cómo eran los equipos de Santiago. Y a mí ir a Unión Española me hizo explotar, me hizo ya jugar otro estilo, porque con Temuco armamos un equipo para ver hasta dónde llegamos, y sorprendimos llegando hasta ahí. Con Unión Española tenía que pelear campeonato, y eso fue las cosas que hicimos. Y a mí me pasa, digo, yo soy un agradecido, porque soy un bendecido por Dios, porque cuando yo juego en Unión Española y Toluca de México va a ver a Alejandro Glaría, el 9 de Cobreloa, y ese día jugaba Unión Española y Cobreloa en Santiago. Y ellos van a ver, y nosotros le ganamos 4-0 y yo hago 3 goles. ¿Entendés? Y tal, terminó el partido y me voy para mi casa, ¿viste? Estaba en mi casa y me llama Ricardo Perdomo, que para descanse, y dice: Carlos, te están buscando de Unión, te están buscando. Y ¿por qué me llama a la casa? Dice que te llaman y no contestan. No, me están llamando. Le digo, y entonces me dice, me están diciendo que vayas a tal restaurante. Y yo, no sabes qué es. No, dice que del extranjero quieren hablar contigo, te quieren llevar. No me habían dicho de nada, ¿viste? Digo, él vivía como a unas 10 cuadras de casa. Digo, y mucho, ¿te pasa a buscar y me acompañás? Le digo, pues la verdad, no tengo idea. Yo no tenía representante ni nada. No tengo idea. Le digo, vamos, dale, venía a buscarme. Y vamos, y llegamos y en una mesa estaba la gente de Unión con la gente de Toluca. Entonces yo me siento ahí, empiezan a hablar con todos así, se empiezan a hablar entre los clubes, ya se habían arreglado y todo. Y la verdad, era un cambio grande también en lo económico, México con Chile, ¿viste? Entonces agarraron y me dijeron sí. Entonces yo hablé con ellos un ratito y me separé con Perdomo. Digo, Perdomo, vení, dámele. ¿Qué hacemos? No, Carlos. Decí que sí, vos decís que sí, que te querés ir. Ahora después hablamos del contrato, pero vos decís que te querés ir. Yo sí, la verdad me quiero ir, le digo, porque estar mejor, le digo, pues. Y sí, porque además en Chile se veía algunos partidos de fútbol mexicano, no mucho, pero se veía. Entonces yo, como me gustaba ver fútbol, algo veía y veía las canchas, veía todo, te llamaba la atención. Y entonces pasa eso, el domingo, eso era un sábado de noche. El domingo a la tarde me llaman, que ya iban a hacer todo, que habían por el contrato. Fui, arreglamos el contrato y yo me quedé esa semana. El viernes volé para acá, para México. El sábado, porque ahí se arregló todo, pero no se firmó nada. Entonces Unión quería que yo jugara el fin de semana. Los jugadores me decían, no, Carlos, no juegues, andate. No ves el contrato, pues llegar a timar, se te cae todo. Y yo era un niño, yo quería jugar, pero al principio después ya te das cuenta de otras cosas. Y el viernes de noche volé para México. Llegué a México, llegué a México a las 7 de la mañana. Me fui al hotel, tomé mate y ahí me fue a buscar una persona a las 10 de la mañana. No dormí ni nada. Nos sentamos en un restaurante ahí de Ciudad de México. Eran las 8 de la noche y todavía no se habían firmado los papeles. Y yo me estaba durmiendo sentado. Y ahí se cerró todo. Entonces se firmó todos los papeles. Yo me fui para el hotel de noche, sábado de noche. Domingo viajé para Toluca, lunes de mañana hice las pruebas médicas y ya me firmaron el contrato. En Toluca. Pero son circunstancias. Fíjate lo que es. Que de casualidad te traigan, porque en realidad. Pero lo otro es, fíjate una cosa. Hace 2 años, cuando yo fui a jugar con la 20 de... Un año, perdón. Cuando fui a jugar con la 20 de Toluca a Guadalajara, contra Chivas, Bucetich estaba viendo el partido y yo fui a saludar a Bucetich, a Milton Granulat y todo, a Barra, y empezamos a hablar de fútbol y Bucetich me dice, te voy a contar una cosa. Le digo, ¿qué? ¿Vos te acordás del partido que te trajo Toluca? ¿Y cómo no me acordaba un partido contra Cobreloa, Unión Española? Sí, dice, yo estaba en ese partido y yo fui y hablé con los dirigentes y que traigan a este delantero.
Y cuando nosotros quisimos acordar, ya estabas con Toluca. Bucetich también. Y me enteré 25 años después, 30 años después, me enteré Sí, no, de que me quería. Qué emoción, ¿no? Se da. Oye, llegas a Toluca, debutas el 27 de agosto del 95, la temporada 95-96 contra Veracruz. Con Adolfo, le metes el gol del gane a mi buen Adolfo Ríos, que le mandamos un saludo porterazo. Empezaste con el pie derecho. Es cuando he tenido la fortuna que la mayoría de los equipos, el primer partido que debuta o gol. Inmediatamente. Soy un privilegiado, entonces viste que entras derecho. ¿Sí? Yo llegué el 95 y debutamos un domingo a las 11 de la mañana contra Veracruz, y a un gol de fuera del área la paro y le pego medio de volea contra el palo derecho en la tribuna Sol, y le hago el gol a Adolfo Ríos, un 1-0 que es como decir, no hay cosa más linda, primero empezar a ganar, y segundo, para cualquier delantero, debutar con un gol. Claro, y que sea el del gane, y todos soñamos. Estatura, ¿no? Un gran portero. Un buen portero, ganar un lindo gol, y ganás con este, y el primer partido de campeonato, más puntos. Se llenaron muchas cosas de satisfacción, que creo que son de las cosas que no te podés olvidar, que eso no te alcanza, pero que eso sí te puede marcar el camino. Oye, Carlos, ¿no sentiste algún conflicto en el proceso de adaptación, la altura? O sea, ¿cómo la pasaste de llegar a Toluca? Fíjate, cuando llegué, la primera semana yo vivía en un hotel ahí. ¿Sabés qué me pasaba? Me costaba dormir, por ejemplo, comía, llegaba a cenar, almorzaba al mediodía, y en la tarde yo soy una persona que me gusta descansar un poquito, no podía dormir, y en la noche no me podía dormir, me costaba mucho dormir, a veces sí me dolía un poquito la cabeza, no lo sufrí, pero fueron situaciones que me incomodaban. Dormía poco, dormía muy poco. Por ejemplo, de repente yo soy una persona que me duermo muy temprano y me levanto temprano, pero ahí me dormía a 2 de la mañana, y yo siempre me levanto a las 6, 7 a tomar mate, ahí que dormía casi nada, y en la tarde no dormía. Esta me costó la primera semana, el primer día, eso fue lo que me sentí que me afectó la altura. ¿Quién era tu técnico y qué compañeros tenías en el momento del debut? Luis Aristo. Uruguayo también. Para descansar. Más descanse, buen técnico. Y a ver si me acuerdo del equipo completo, pero vamos a hacer memoria. El arquero era Cristán. Casi nada. El lateral derecho era Carmona. Hijos. Arnold Cruz, el central. Y yo no me acuerdo si ahí estaba el flaco Macías, no me acuerdo. El flaco. Creo que sí. Y el lateral izquierdo era Montedioca. Era Montedioca, El 5 ahí era Diego Silva, Osiliano Delgado. De Chivas. El 8 era el Chipa Suárez. Y el 10 era Gonzalo Farfán. O el 8 era Rodrigo Fernández también. Y el 10 era Farfán. Gonzalo, mucha técnica. Y después jugaba Abundis, jugaba yo y jugaba Enrique Alfaro. Creo que ese es el equipo que arranca su mano. Qué equipazo, ¿no? ¿Qué delantera? Buen equipo, sí. Los 3 jugadores históricos. Llegas ahí con Toluca, ¿tuviste algún problema? Después ya me hablaste de que tenías problemas para dormir y demás. Hay un momento de transición con Toluca donde pasas precisamente a Pachuca. ¿Sientes que, honestamente, hacia atrás, habías pensado del inicio que era un retroceso, que era una cuestión de adaptación? ¿Qué sentiste cuando pasas a Pachuca? No, mira, fíjate. En esa época José estaba operado la rodilla, José no jugó. De los 2 años que tuve yo ahí, del 95 al 97, José no le tocó jugar porque estaba operado, jugó los últimos 5 o 6 meses. Yo había sido el jugador que había jugado más minutos después que el arquero. Yo no había faltado un partido. Y era el jugador que había hecho más goles de los 2 torneos. Entonces, ¿tú crees que cumpliste? O mejor dicho, que estás haciendo bien las cosas. Nos vamos de pretemporada y sea Juan Manuel Álvarez. Entonces, antes de una pretemporada, él me dice a mí, no, tú sos el único extranjero que está seguro. Lo demás los voy a evaluar a la pretemporada. Listo, yo me fui a la pretemporada, estábamos haciendo la pretemporada, volvíamos de la pretemporada y creo que faltaban 2 semanas para empezar el campeonato. ¿Viste?
Y cuando faltaban 2 días para salir a pretemporada, me llama a su habitación y me dice que no va a contar conmigo este torneo. Oh, y lo sentí como un... Entonces ahí le dije lo que pensaba, le dije, usted me mintió, me dijo una cosa y después hizo otra, creo que es una falta de respeto. Quizá no soy nadie en el fútbol, pero soy un ser humano, entonces me tenía que haber respetado como ser humano, le dije. Y agarré mis cosas y a la mañana me fui. No me quedé esos 2 días que quedaba. A la mañana le dije a Toluca que me pusiera un avión, que me sacara el boleto, que me iba, estábamos en Cihuatanejo, Chapa en Cihuatanejo. Y me voy para Toluca. Y en Toluca fui a buscar al presidente. Y digo, esto pasó, no, Carlos, que van a traer a tu extranjero, trajeron un brasilero, Carlos, un central. Y le digo, listo, me voy. Digo, no hay problema, le digo, me voy a volver a Chile. Ustedes denme el préstamo, yo me voy a volver a jugar aquí. Porque acuérdate que si no estabas en el draft, no te arreglabas en el draft con otro equipo, no podías ir a primera división. Claro. Primera A todavía el draft no había pasado. O sea, podías contratarte en primera A hasta que empezara el campeonato en esa época. Sí. En primera no había sido el draft, no era. Claro. Entonces, cuando yo me voy para mi casa, digo, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Chile, vamos a buscar un equipo. Ahí la U de Chile se interesó. Yo hablé con un amigo, no, si la U está interesada en ti. Pero ¿qué pasa? Justo me llama Jesús Martín de Pachuca, me llama por teléfono. Y me dice, Carlos, me dice, ¿que te vas? Sí, no me hagas, estamos en primera A, estamos armando un equipo para pelear el ascenso, venimos de perder la final, es un jugador interesante, ¿no te gustaría? Yo, mire, le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a juntarnos en México, le digo, conversamos, y si usted me cambia la idea, le digo, no tengo problema. Entonces fui y me junté con él y con Paco. Los dos visionariazos, ¿no? ¿Qué visionarios? Entonces ahora le dije, mira, ¿sabes qué? Lo voy a tomar como un desafío. Yo lo tomé, siempre lo digo esto, para mí, Pachuca es una cama elástica, donde reboté, fui hacia atrás, pero reboté más alto. Lo tomé como un impulso. Entonces dije, voy con este desafío a demostrar. Voy a demostrar de que soy capaz de jugar y de ayudar a este equipo a subir. Y bueno, tengo la fortuna de llegar a un gran equipo de jugadores, un gran plantel, y ascendemos y soy campeón goleador. Entonces creo que fue una buena decisión haber ido en ese momento a Pachuca. Para otro jugador capaz que una deshonra, entre comillas, ir más abajo. Yo para mí lo tomé como un desafío y fue la mejor decisión que había tomado. No, y al tiempo, por ejemplo, le mandamos un saludo a Andrés Fassi, también que nos está viendo y que acaba de estar con nosotros. Andrés, un abrazo. Y Jesús y Andrés, ¿qué tipos tan visionarios? Y al tiempo te das cuenta que fue un momento de inflexión para Pachuca y para ti, Carlos, porque los dos se fueron hacia arriba, tú posicionaste, logran el título en primera A en el 97, el campeón de ascenso en el 98, y es cuando viene la consolidación. Era un buen equipo. ¿Quién era el técnico? Bueno, el técnico era el Ratón Ayala. Ah, mundialista. El Ratón Ayala. No, hasta que tuvo un percance de salud, estuvo muy grave, y los últimos 4 partidos lo dirigió Andrés Fassi. Andrés fue el técnico, sí. ¿Y de compañeros a quiénes tenías? Bueno, el arquero era Nacho Palau, el lateral derecho era Alberto Rodríguez. Histórico también. Central fue Ricardo Moreno, y los otros 2 fueron un torneo cada uno. Primero fue Guillermo Rivarola y después Carlos Busto, 2 argentinos. Porque Rivarola se fue a Monterrey y eso. Y después el lateral izquierdo jugaba algunas veces Algarín, un muchacho que era de Puebla, que después se retiró, y ahí debutó también Tavo Valdés. Ah, también el Tavo Valdés. Después el 5 era Torres Servín. Ah, bueno, amigo. El 10 era Pepe García, y el 8 ahí se intercalaron, fue Ríos, uno que después jugó en Chivas y en América, sí. Y Pajarito Reynoso, y debutaba Cesario Vitorín. Ah, Cesario Vitorín. Buen equipo, Después y jugaba Marcos de Almeida, jugaba yo, me está escapando alguien, más o menos estoy diciendo lo que jugaba más seguido. Jugaba Gustavo Gaitán también, argentino, de Veracruz. O sea, buen equipo. Y ahí por ejemplo estaba Salvador Aguado también, jugó varios partidos. Puede escapar alguno. Bueno, estaba Uribe,
El arquero era ahí. Se me escapan algunos, viste que se te escapa siempre aquí. Claro, pero armaron un muy buen equipo, muy grandes. sólido, ¿no? Un equipo muy sólido que pues ahí fue el punto, como reiteramos, de inflexión para lo que hoy es Pachuca también. Sí, pero fíjate una cosa. Sí. Cuando vamos a jugar la final con Tiricio, nosotros empatamos 2-2 en Monterrey. La primera final por el ascenso. Y la segunda la jugamos en casa, a Diocene, imagínate. Y ganamos 2-0 y ascendemos. Y nosotros concentrábamos en un hotel, el único hotel que tenía. Pachuca tenía 2 hoteles en esa época, el del Club de Golf y este que concentrábamos nosotros, que estaba cerca del estadio, ahí al lado de la central camionera. No había más hotel. Y llegamos al hotel, no había fiesta, no había nada preparado, nada. Y fuimos y le dijimos, ¿pero por qué no prepararon nada? No, el año pasado preparamos y perdimos la final con Celaya, esta vez no preparamos nada. Y siempre se la digo yo, tenía miedo de perder de vuelta, le digo. No, pero fíjate el detonante que fue también para la ciudad, el Club Pachuca, en todos los sentidos. Pachuca es otro también y tuvo mucho que ver lo que ha sucedido con el club. Nunca más descendió. Pachuca subía y bajaba mucho tiempo. Tuvo como 3 o 4 ascensos y descensos. Y después de ese ascenso, nunca más bajó. Entonces yo creo que fue muy importante para Pachuca en la consolidación en primera división. Después vino la historia que ha hecho, todos los campeonatos que ha hecho. Pero ese fue el punto de partida, Oye, Carlos, de ahí, ¿por qué se da tu paso a Ecuador? Es puro mate. Mira, yo termino ahí con Pachuca, y yo tengo que volver a Toluca, porque en esa época era siempre de un equipo, ¿te acuerdas? Que no era por el que daba libre, ahí era siempre del equipo que te había contratado. Yo llego a Toluca y Toluca seguía teniendo todos los extranjeros. Entonces en el draft me compra Cruz Azul a mí. Me dijeron, tenés que presentarte en Cruz Azul tal día. Listo, yo me fui y me presento en Cruz Azul. El técnico Cruz Azul de primera era Luis Fernando Tena. Ah, histórico. Cuando llego a Cruz Azul, me presento tal día y justo me encuentro con él llegando. Yo, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Mire, me vengo a presentar porque me dijeron en Toluca que me... Sí, Carlos, dice, pero es para primera a Cruz Azul Hidalgo. Y yo agarré y le dije, mira, yo vengo de ser campeón de goleo, vengo a ascender con Pachuca. Para mí no, yo pensé que venía a Cruz Azul de primera, no sabía que era Cruz Azul Hidalgo, a mí nunca me dijeron. Y Luis Fernando Tena me dijo, no, Carlos, andás 6 meses a primera A y yo te tengo acá. Lo que pasa es que no pude sacar los extranjeros ahora, ¿te acuerdas que eran 5? Y en el DF4, ¿te acuerdas? Entonces no pude sacar un extranjero. Y yo agarré y le dije, no, pero mire, yo venía por otro desafío. Yo no sé qué voy a hacer, lo voy a pensar bien, digo, pero no. Y entreno con Cruz Azul, entreno 2 semanas. Pero ya en la segunda semana, viste, me empecé a maniciar yo, viste. ¿Viste? Cuando decís, no puedo volver acá, cuando yo ya conseguí algo importante, ¿qué? Entonces agarré y le dije a Toluca, ¿sabes qué? Me voy de Cruz Azul. Le dije al dirigente de Cruz Azul, me voy. Me decía, no, todo el mundo me hablaba, que me quedara, que iban a hacer un buen equipo. Yo no, ya tuve ese desafío, y la verdad que tenía otra ilusión. Y me voy, me presento en Toluca y le digo, mire, yo no voy a jugar. Me dice, pero Carlos, México no puede jugar. Listo, no juego en México, pero yo no voy a jugar en primera A. Creo que ya demostré lo que tengo que demostrar, y si tengo que demostrar todos los años, me voy a hacer un jugador de primera A. Y yo quiero jugar en primera. Y ahí me llama Aguinaga, se entera que me fui y me dice, Carlos, dice, hay un equipo allá de Liga de Quito que está buscando un 9 y vos serías el ideal. ¿No te parece? Y dice, sí, dice, venite a México. No, miento, yo estaba en México porque yo estaba en el hotel de México de Cruz Azul, ahí de Toluca de vuelta. Y me dice, vamos a juntarnos. Y llamó por teléfono al presidente de Liga, le dijo, tengo el 9 que precisa. El presidente de Liga agarró y dijo, ya, dame el nombre que le mando los pasajes para que se venga. No sabía ni quién era yo, ni cómo jugaba, ni cómo me llamaba, pero dijo, si Aguinaga dice que es el 9, es el 9. Y me mandaron los pasajes y me fui para Liga de Quito. Increíble, o sea que llegué a Liga de Quito y yo viajé de clase. Y llego al aeropuerto y no me estaba quedando nadie. Y estoy ahí con las 2 maletas, y ¿qué hace así? Nadie, que nadie me hablaba. ¿Qué pasó acá? Y de repente me arrimo a 2 señores que están ahí. Y digo, mire, señores, ¿ustedes están esperando a alguien? Y dice, sí, estamos esperando un jugador de fútbol, a Carlos Morales. Lo soy yo. Nosotros pensamos que usted era un empresario. Dice, ¿qué hay aquí?
Y me llevaron con el presidente. Y esta es la anécdota que cuento siempre. Me paro adelante del presidente, me mira y me dice, pero yo esperaba un jugador de área, de 1.80, de 1.90, y yo agarré mi contestación. ¿Usted qué quiere? ¿Un basquetbolista o un jugador de fútbol? No, yo quiero un jugador de fútbol. Bueno, un jugador de fútbol. Si quiere un basquetbolista, vaya a buscar otro. Y así empezamos la charla con el presidente del INE. Y tengo la fortuna de tener un gran semestre ahí también. Sí, saliste campeón. Un lindo desafío. ¿Vos sabés que salimos campeón, le ganamos la final al MLS? ¿Qué te hace? Hice goles todos los partidos de campeonato menos la final. Hice goles todos los partidos de campeonato menos la final. Mis compañeros me daban la pelota en el área y pegaban el palo, la tapaba el arquero, me la tapaba un defensa. Todos me buscaban para que se hiciera un gol. Y no hicieron un gol. 7-0 ganamos la final. El primer, el Liga había inaugurado el estadio el año anterior, la Casa Blanca. Y nosotros fuimos los primeros campeones. Qué emoción. ¿Y qué traías de compañeros de selección? ¿Traías jugadores? Obviamente siempre ese equipo es de los importantes. Bueno, él tenía mucha selección. El arquero era Jacinto Espinosa. Ese imitaba, era igual a Guita. Bueno, los dos laterales fueron los laterales de la selección durante muchos años. Ulises de la Cruz, que después se fue a Inglaterra y jugó muchos años en Inglaterra, para mí el mejor lateral que ha tenido Ecuador. Y del lado izquierdo era Neisser Riasco. Después los centrales era Santiago Jacome, un jugador de ahí que hoy es gerente de liga, y Byron Tenorio, un jugador que jugó mucho a la selección en de Ecuador. En el medio estaba Nilson Carcelén, Lucho González, Paul Guevara y un 10 colombiano, Alex Escobar. Impresionante jugador. Y adelante primero jugaba Patricio Hurtado y yo, y después vino el Tanque Hurtado. Según la última parte del campeonato, fuimos pareja de delantero con el Tanque Hurtado. Ahí también había un chileno, Eladio Roja. Muy buen equipo, ¿no? Oye, era el fútbol ecuatoriano que es muy rápido, muy de buen pie. Muy rápido, y los jugadores son muy fuertes físicamente. Son muy fuertes, son ya de por sí su físico fuerte. Entonces son rápidos, ágiles y fuertes. Es difícil jugar en el fútbol ecuatoriano. Aunque muchos dicen que no, es muy difícil jugar en el fútbol ecuatoriano. Y por ejemplo, los grandes son los grandes. Ahí en esa época solo se hablaba de Barcelona y Emelec. Sí. Y Liga empezaba a hacer su camino. Hoy Liga ha ganado torneos internacionales, hoy ha sido el único ecuatoriano campeón internacionalmente. Ahora Independiente de Valle ganó dos Sudamericanas. Pero Liga siempre era así. Y a nosotros nos tocó la final con Emelec, perdimos 1-0 en la cancha de esa acá en Guayaquil y le ganamos 7-0 en la Casa Blanca. Oye, te toca retorno a Toluca. ¿Qué piensas? Segundas partes, no me gustó, no sé, ¿qué sentías honestamente al momento que sabes que vas a regresar a Toluca? Cuando termino con Liga dice que me iba a comprar. Me hablan conmigo, nosotros jugamos la final un 27 de diciembre del 1998. Y yo me voy de vacaciones a Uruguay para pasar el 31 de diciembre con mi familia. Ahí todavía tenía a mis papás, entonces íbamos a pasar la fiesta con ellos. Cuando yo llego a Uruguay, todo decía de que yo me iba a volver a Ecuador con el viajecito que iba a arreglar mi paso. Y justo hay una devaluación en Ecuador. En enero del 99 hay una devaluación. El dólar pega un coso, el país se viene abajo, ¿viste? Entonces Liga en ese momento me dice que no me podía comprar. Lo que ellos iban a pagar por mí, si lo hubiesen pagado en diciembre, lo pagaban. Pero hoy en enero no podían pagar. Y yo estoy de vacaciones con mi señora, me acuerdo, y me llama Enrique Mesa. Yo siempre creí que no iba a volver más, pero la realidad, no iba a volver más. Entonces Enrique Mesa me dice, Carlos, yo te conozco como jugador, acá todos los muchachos hablan muy bien como personas de vos, y como yo me preocupo por el jugador y la persona, me gustaría que volvieras a estar acá con nosotros y yo agarré y le dije, vale, si usted me lo dice así, encantado. ¿Cuándo tengo que estar? Eso era 5 de enero. Me dice, el 9 empezamos nosotros. Le dije, yo el 9 estoy ahí. No, dice, tomate unos días más. No, yo el 9 estoy ahí. Yo el 9 me presento al penal. Y el día 8 viajé para... el 10 me quería presentar. El 8 viajé, el 9 llegué a México y el 10 fue mi regreso a Toluca con Enrique Mesa, 10 de enero del 99. Ya un cuadro más sólido, más con jugadores, tenías buenos compañeros, pero ya estaba el equipo más armado, ¿no?
Un equipazo. Ahí yo creo que empieza, con el título del 98 que habían ganado antes, yo creo que empieza el equipo para mí más histórico o más importante de México. Porque hay equipos que han ganado muchos títulos y todo, pero ese equipo ganó 3 finales y perdió 2. Sí. O sea, en 4 años. Sí. Mucho. Jugó de 8 finales y en 2 quedamos en semifinales. Yo creo que ese equipo es histórico de verdad. Oye, pues ya llegas de nuevo, no revancha, sino completar o generar algo que tú siempre buscaste donde te paraste. Y llega ese torneo de verano 99. ¿Cómo sentiste el torneo en la temporada regular al Toluca? Bueno, nosotros estábamos muy bien. Éramos un equipo muy sólido, un equipo muy comprometido. Todos trabajábamos, pero sí habían muchos rivales que eran muy fuertes. Nosotros tenemos que recordar que en esa época, por ejemplo, Atlas, que fue la final nosotros, tenía un equipazo jóvenes que jugaba muy bien. Estaba fuerte Santos, estaba fuerte Cruz Azul, estaba fuerte América. Y a medida que te ibas cruzando con ellos, ibas a tener un equipo muy fuerte. Era difícil la liguilla, ahí no había repechaje, pero la liguilla de 8 era difícil. Y bueno, nosotros fuimos encaminados hasta llegar a esa gran final con Atlas. Para mí la mejor final de la historia que hemos visto, por juego, por emociones, por gol. Entonces, ahí hubo todo, hubo 2 equipos que eran protagonistas, hubo goles, hubo emoción, hubo cambio de quién iba ganando. Y se llegó hasta los penales, que es lo máximo que puede llegar. Entonces yo creo que ahí se volcó un poquito a favor nuestro la experiencia. Porque en el juego creo que fue muy parejo, pero la experiencia de los penales creo que fuimos más sólidos. Sí, ¿no? O sea, pero qué par de equipos, ¿no? O sea, como dices tú, impresionante los 2 partidos, la dinámica de juego, las cuestiones tácticas, estuvo sensacional, 2 técnicos muy importantes, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues Enrique Mesa, que ha sido un histórico en donde se ha parado, uno de los técnicos más ganadores en la historia, y Ricardo Lavolpe, que la verdad estuvo con nosotros y también nos está viendo, le mandamos un saludo, que practicaba un excelente fútbol. Fue una combinación maravillosa, ¿no? Sí, claro, pero además es cuando llegaron el primero y el segundo a la final. O sea, eso es justo, del campeonato lo que segundo. Pero segundo, llegaron los 2 equipos que yo soy de las personas que para mí nada es de merecimiento, todo hay que ganárselo. Pero si alguien merecía ser campeón en esa final, era cualquiera de los 2. Sí. Cualquiera de los 2. Quien fuera campeón ese día, estaba bien hecho el campeonato. Entonces yo creo que son de esos que capaz que lo jugás 5 veces más y no está tan pareja la final, pero tampoco tan emocionante. Llegas a un partido cerrado, a un regreso el 6 de junio del 99, así con un campo lleno, pletórico, un equipo que después pues ya hizo una historia que tú ya la narraste, un equipo de un altísimo linaje futbolístico, y vamos a hablar un poquito de repaso con Atlas. Cabuto, el Jerry, Héctor López, Lavallén, Rafa Márquez, que después fue un jugador importantísimo a nivel internacional con Barcelona, en donde se paró, Jorge Almirón, Juan Pablo Rodríguez, César Andrade, Miguel Cepeda, el Dani Osorno, Hugo, Misionero Castillo, y por ejemplo de bancas tenían a Bustos, tenían a Urteaga, que era el Mochis famoso, y a Mario Méndez, equipazo. Pero vamos a ver al Toluca, dirigido por don Enrique Mesa, que le mandamos un saludo, también un técnico extraordinario, Hernán Cristante, un portero sensacional, Chava Carmona, los mejores laterales que ha dado este país, Omar Blanco, excelente jugador, el Flaco Macías, un jugador también cumplidor de primer nivel, Enrique Alfaro, Víctor Ruiz, una técnica impecable, David Rangel, que unos días estará con nosotros, también extraordinario jugador en media cancha, y a Chiquis García, Abundis, Cardoso, entraba Buki, que también era un muy buen jugador, Tabuado, o sea, eran 2 equipazos que, como dices tú, que quizás un poquito más de experiencia, pero muy parejos, y en la final, en el último partido, honestamente, venían con la expectativa que remataban en el estadio Nemesio 10, ¿verdad? La verdad. Sí, lo que pasa es que nosotros habíamos sacado una buena ventaja, como sea uno acá en Guadalajara ganando, y jugando bien y teniendo ocasiones de gol, y de repente el partido se puso creativo. Creo que Atlas, como eran tan jóvenes los jugadores, no estaban viviendo la dimensión que estaban haciendo, seguían jugando su juego, que lo hacían muy bien. Entonces iban perdiendo a uno y ellos seguían jugando igual, otro tipo se hubiese desarmado, se hubiese caído mentalmente, ¿sí? No, ellos siguieron jugando y no empataron el partido.
Y volvemos a Toluca y nosotros dijimos, acá vamos a sacar la diferencia. Y al minuto, a los 2 minutos, Castillo no hace el gol. No hace el gol. Es una pelota ahí que queda en el área. Entonces el partido se pone cuesta arriba. Mucha gente no recuerda. Pero nosotros, por ejemplo, cuando el partido está 2-2 y estamos los tiempos extra, un córner a favor nuestro. Y yo le pego a la pelota pega en el travesaño. Y yo cabeceo y pega en el travesaño y no entra. Y se hace un contragolpe donde van 3 jugadores contra uno de nosotros, que es Taboada. O sea, se acababa el campeonato ahí. Y Taboada le hace un gran quite a Cepeda y nos quedamos con la pelota y ahí se van a la final. Pero ahí tuvo la definición apta, faltando como 3 minutos de la largue, un contragolpe 3 contra 1 y la adelantó mucho Taboada. Fue el gran quite de la final. Oye, ya en las penales, pues bueno, Cristante, un portero histórico, pero Uruguay, que nos está viendo también, Uruguay, un saludo, también un muy buen arquero, o sea, era un partido ya que se definía, no es suerte, los penales a final de cuentas hay inteligencia emocional, experiencia, muchos factores, por eso generalmente ganan los que la tienen, pero el Atlas fue un equipo que aparte de ese Toluca que es histórico, también quedó en la memoria del colectivo, a pesar de no ser campeón como pasó con el América ese de Ben Hacker y algunos otros equipos, los Leones Negros del UDG, aquel campeón sin corona, pero fue un equipo que de alguna manera también tuvo lo suyo, como dices tú. No, nadie se va a olvidar. Este equipo jugaba muy bien. El equipo dio cada partido, sí, le daba gusto con los jugadores. Claro que sí. Los penales, yo siempre digo, no es suerte, es decisiones, mentalidad, es convencimiento, son muchas cosas. Cuando te dices, el arquero la bajó de suerte, no, el arquero intuyó, se tiró, adivinó lo que vos quieras, pero no es suerte. Él toma una decisión el que patea y toma una decisión el que ataja. Es un duelo. El que gana el duelo es el que sale privilegiado. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que bastante, porque fíjate, cuando era Víctor Ruiz el penal, y creo que Víctor Ríos, Fabián, no me acuerdo, enseguida era Osorno. Y Osorno mete esa, ya se cambia todo. Y bueno, después Terry erra y Man ataja y claro, portero extraordinario, Hernán. Oye, ganan ese título y ya viene el año 2000 también, les toca otra final, o como decías tú, año tras año, final tras final. ¿Cómo sentías la llegada a la final? Porque venías de una final un año atrás muy complicada, muy compleja, que se definió en penales con un equipo muy buen pie, y ahora les toca el Santos. Mira, fíjate, nosotros, sabiendo que éramos un gran equipo, nosotros jugábamos para primero calificar a la liguilla y después pelear el campeonato. El objetivo nuestro era por partes. Entrar a la liguilla y después pelear el campeonato, la liguilla, porque sabíamos jugarla, teníamos experiencia y el equipo de la base se mantenía. Yo creo que ese Toluca del 2000, que gana la final a Santos, para mí en lo personal, es el mejor equipo que he visto ganar un campeonato desde principio a fin, dominando todo el campeonato, siendo superlíder, sacándole, creo que fueron 9, 10 puntos de ventaja al segundo y jugando una liguilla como nunca, como nadie la puede igualar. Fíjate que ahora en esta liguilla América hizo 11 goles, 11-2 al Puebla, pero después no repitió después. Y Pachuca le gana 8-2 la final a Toluca. Nosotros le ganamos 9-0 al Puebla. Le ganamos 6, creo que 6-2, 6-3 o 6-4 a la Chivas. Y le ganamos 7-1 al Santos de Torreón la final. Hicimos 26 goles en los 6 partidos, donde Cardoso hicimos 8 en cada juego. Entonces, eso es un equipo que pasó en el campeonato, fue super líder. Y en la liguilla, yo no creo que haya otro equipo que haga. Fíjate que América lo hizo porque eliminado. Pachuca le hizo 5 a Monterrey y hizo la final 8, pero no nos alcanzó así tampoco. Entonces, que hoy otro equipo haga tantos goles y que 2 jugadores de ese equipo hagan 8 goles cada uno, yo creo que no va a haber, la historia va a ser muy difícil. Claro, sí, porque vemos a Pachuca, pero no fue super líder, realmente fue cuarto, tuvo muy buena liguilla. América era un equipo súper poderoso, la verdad lo hubiera no existe, pero hubiera sido una final muy... Yo creo que el América, tú que eres técnico, no supo abrir, estaba acostumbrado a que se le abrieran y jugarle el tú por tú, y allí Ambriz jugó muy bien. Y cuando América, por ejemplo, con el equipo de Carlos Reynoso, que fue super líder con 61 puntos, con partidos de 2 puntos y torneos de 38 juegos, perdió con Chivas,
Hubo un América que no le recibió gol cuando se coronó contra la UDG ni un gol en la liguilla, pero este equipo fue dominante desde el primer juego hasta el último. Pero es que todos te dicen que era la maldición del Superlíder. El Superlíder nunca iba a ser campeón. Nosotros fuimos Superlíder, Robés y campeones de Robés. Es increíble. Pero lo que yo te digo es, vos haces un gran campeonato. Por la liguilla tenés que demostrarlo. Esta liguilla, viste que siempre hay frases en el fútbol. Siempre hay frases. Hay muchas frases en el fútbol. Algunos las creen, otros no. Siempre dicen que después de una gran victoria, o una difícil victoria, o una gran victoria, viene una dolorosa derrota. América le hizo 11 al Puebla y después pierde con Toluca. Y Toluca venía. Y Toluca elimina al América, el candidato de todos, el que todos creían que iba a ser el campeón, y después tiene una dolorosa derrota con Pachuca. Entonces dice, no, a veces las frases se cumplen. Sí, pero fíjate que, bueno, ahorita vamos a platicar al final tu opinión, pero este Toluca apenas se viene armando, y Nacho Ambriz es un excelente técnico, ya lo platicaremos al final, que nos interesa mucho tu opinión como histórico de Toluca y como técnico importante del fútbol. Te haces historia, se hace historia con ese Toluca, eres parte de esa gran historia, de ese equipo de época, equipo fuera de serie, que bueno, tenemos en la mente grabadas escenas extraordinarias, como dices tú. Y de alguna manera terminas sus ciclos, te vas de ahí a dónde te vas directo después de Toluca, ¿a Atlas? Me voy a Atlas. Ahí Atlas, la verdad tuve lindas campañas, fui capitán del equipo durante hace 3 años, llegamos a la semifinal donde nos elimina Puma por un gol y después le gana el campeonato a Monterrey y Puma. Era un equipo muy bueno, de muchos jóvenes. Te cuenta que éramos 3 jugadores grandes y los demás todos jugadores cantera. Que estaban haciendo sus primeros. Pura cantera. Yo siempre digo, el Atlas ahora, bueno, salió bicampeón, lo hizo merecidamente. Y el Atlas del 99 tenía mucha cantera. El del 2004, que era el de nosotros eliminamos a la Chivas y después nos elimina Puma. Eran 8 jugadores que no tenían más de 10 partidos en primera división. No tenían más de 10 partidos, la mayoría de ellos. Estaba Mario Méndez, estaba Chepa Pérez, estaba Medina, estaba Valenzuela. Entonces aparecían todos jugadores muy jóvenes, Loquito García. Entonces era más difícil mantener la regularidad y el juego con un equipo tan joven. Que la presión, pero ellos se adaptaron, jugaron, Corona en el arco y de Piño adelante, y entonces completábamos una línea de juego buena. Oye, y es que el modelo de negocio no permitía que el Atlas fuera campeón, porque tenía que vender casi inmediatamente, pero si hubiera tenido un modelo de negocio como el de ahora, hubiera logrado varios títulos. Y estás en ese Atlas muy dinámico, no te cuesta trabajo, vienes fuerte. No porque yo estaba bien físicamente, tenía 34 años, 33 años cualquier, pero estaba muy bien físicamente, estaba preparado, me adapté, y además era un poco el jugador que le daba la pausa al equipo. Era el capitán, era el que ordenaba ahí en el medio, jugaba un poquito más atrás, yo jugaba junto con el Loquito y de Piña más adelante, teníamos torno. Entonces, ¿qué pasó? Yo pude ser el estandarte de ese equipo en la experiencia. Entonces, yo me preparaba, estaba a la misma velocidad y dinámica que los jugadores, entonces no tuve ningún problema. La verdad que ellos me hicieron hasta a sentir más joven también. No, y además fuiste siempre muy profesional, un jugador muy dedicado. Oye, ¿quiénes fueron tus técnicos y con quién eran tus mancuernas que hiciste ahí en la delantera con Atlas? Bueno, primero el primer técnico fue Enrique Mesa, el que me llevó. El segundo fue Fernando Quirarte, y el tercero Sergio Bueno. Mira. Y de mancuerna adelante, el primero fue con José Luis Calderón. Cuente, jugador argentino muy bueno. Y después con Robert de Piño. Ajá, también en su apogeo ahí también la reventó. No, hombre, ¿qué delanteras armaste ahí? Goleador. Yo 22 años tenía Robert de Piño, la verdad que era un goleador. Oye, terminas el ciclo con Atlas, que te va bastante bien, un equipo, como dices tú, dinámico, que siempre tocaba muy bien el equipo, la academia, ¿no? Que le llamaban, ¿no? Y de ahí te pasas a la Autónoma de Guadalajara. Sí, ahí, bueno, yo me voy a Los Tecos porque cuando terminó esa semifinal que quedamos, yo me iba de vacaciones, yo tenía contrato todavía con Atlas, me iba de vacaciones y estaba en la casa a la tarde haciendo las maletas para irnos para el DF, para volar por Uruguay, y me llaman que tengo que ir a hablar con el América porque me compró la América. Mira. Y yo agarré y le dije, pero ¿cómo me compró la América? Y nadie me dijo nada. Se compró la América, me llaman de Atlas. Y agarré y me fui para la sede.
a la CDA Tapacolomo ahí, y justo estaba Fregoso, que era el presidente, y Sergio Bueno. Y agarré y le dije, ¿cómo que me tengo que ir a la América? No, te vendimos, la América te quiere. No, le dije, ustedes no tienen por qué decir por mí, que estoy grande para decir, ¿cómo me van a vender sin nada? No, te pagaron bien por vos. No, le digo, yo no voy a ir a la América, así le dije, no voy a ir a la América. ¿Por qué? Porque tenías los colores de Toluca muy fuertes. No, por el orgullo de que tenía 34 años, no me dejaban tomar decisión de mi vida. Una cosa que con el tiempo me arrepentí. Pues claro, porque las calidades que tienes, imagínate. Con el tiempo me arrepentí, pero sí te tengo que decir una cosa, que en ese momento yo tenía un restaurante en Guadalajara. Y entonces yo no quería cambiar de vida. Y pasó esto, yo me fui de ahí, de Atlas, o sea, para mi casa. Y dije, no, yo no voy a ir a la... Y me empecé. Y cuando estoy en mi casa me llama el señor Leaño. El papá de Cheto me llama y dice, Carlos, que te va a la mesa. No me quiero ir, me quiero... Me dice, vente a hablar conmigo. Y me fui a la Universidad Autónoma ahí, entré y en 10 minutos nos arreglamos. Él se arregló con Lata porque hasta le decían dinero. Y ahí se va a los Tecos ese año. Oye, ¿en qué parte tenías el restaurante ahí en Guadalajara? Ahí lo tenía donde está el Hospital San Javier ahora. Uy, la calle... Ahora no me voy a acordar cómo se llama la calle. Un lugar muy lindo. Se estaba yendo ahora, Terranova. Terranova, ¿cómo no? Terranova. Terranova, sí, ¿cómo no? Y te estaba yendo bien, ¿no? Me soplaron, yo no me acordaba. No, pero bueno, por eso son equipos. Oye, y te tocó, y te estaba yendo ya muy bien en la cuestión empresarial, ¿no? La verdad que estaba a gusto ahí. Estaba a gusto, la verdad que estaba muy contento. Yo pues no me quería ir, y bueno, tengo ese año ahí en Los Tecos, y que llegamos a aquella final con América y todo. Y sí, perdí la final con el equipo que no quise ir. Oye, ahorita que dices antes de llegar a esa final con América, que también fue muy ofensiva, ¿quién era tu técnico? ¿Daniel Guzmán? Daniel Guzmán. Un saludo, Daniel, buen tipo, ¿no? Fenómeno. Motivador impresionante. Oye, cuando llegas a esa final ya con Tecos con América, ¿cómo la sentías? Porque estaba muy pareja, la veías tú muy pareja, ¿no? Originalmente. La burla fue que no quisiera ir a la América y me iban a ganar la final. Esa fue la primera burla. Pero además, nosotros jugamos una gran primer final en Guadalajara, donde íbamos ganando 1-0. Donde a mí me anulan un gol que es increíble. Nos echan a Leomar Marcón y nos cobran un penal en contra que hasta el día de hoy para mí no es penal. Entonces llegamos a México 1-1 contra un América que tenía al Piojo López, tenía a Cuauhtémoc Blanco en gran nivel. Y la verdad, muy rápido recibimos goles y nosotros hicimos también. Pero la delantera de eso era muy eficaz. Entonces de repente íbamos 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2. Yo estuve en esa final, fue de goles por todos lados. A Ochoa también lo llenaron de goles a mi Memo. Y nosotros teníamos un lindo equipo. A nosotros nos habían llamado para salvar a Teco del descenso. Teco estaba en el descenso. Nosotros faltando en la fecha 12, creo, 13, nos salvamos del descenso y en la fecha 15 calificamos a la liga. Ahí llegamos a la final. Fíjate nada más. Oye, en esa final América me acuerdo que le fue muy bien al Gancito Padilla, estaban jugadores también, como dices tú. Dentro de cambio y su gol. Sí, el Piojo López, había un equipazo tremendo, o sea, un equipazo de América. Ochoa daba los primeros pasos. Sí, claro. No, oye, terminas el ciclo en México, te vas a Puebla, ¿no? Te vas un ratito a Puebla, faltó. Luego 6 meses a Puebla, hay una ascenso. Una cosa de loco. Pero es una cosa de loco. El equipo ya había jugado el primer campeonato y había ganado el campeonato y tenía la final del ascenso segura. Tenía la final ya segura. Jugamos el segundo campeonato, no lo ganamos. Entonces nos tocaba la final con Querétaro. Pero ahí pasa una cosa increíble. Nosotros jugamos el último partido de la liguilla, ya que quedamos eliminados, y le faltaban como 25 días para jugar la final del ascenso, porque quedaba definir 2 fases de la liguilla y terminando ese juego. Entonces nosotros terminamos eliminados y llegamos a Puebla el sábado de la noche y nos citaron el domingo mañana a entrenar. Entonces cuando nos citan el domingo de mañana nos dicen que todos teníamos que estar con el pasaporte a las 5 de la tarde en el Estadio Puebla porque nos íbamos a preparar para la final a otro país. Entonces nosotros los grandes fuimos y le dijimos, ¿a dónde vamos? Habían echado al técnico, además llegamos y no estaba el técnico.
No, es que no vamos a ir a hacer un técnico en Argentina. No olvido más, julio del 2006. Y yo agarré y le dije, pero en Argentina, le digo, vamos a ir de la altura. Llueve todos los días, hace un frío bárbaro. ¿Dónde vamos a ir? A Necochea. Y digo, ¿pero quién va a ser el técnico? Menor. Y nos fuimos pasar 2 semanas. No tenía idea quién éramos nosotros, cómo jugábamos. No nos conocía el tipo. No nos conocía. Y ahí empezamos a perder la final esa. Ahí empezamos a perder la final. Entonces yo creo que se nos escapó. Fue un torneo raro, pero que nosotros teníamos mucha ilusión de llegar a esa final y ganarla. La preparación que tuvimos no fue la ideal. Y Menotti, la verdad, fue más por un favor a Mauro, que lo conocía, que por la ilusión de salir campeón. Claro, o sea, no basas con el nombre, si hay muchos factores, tú que eres técnico. Oye, después vas a Chile de regreso, vas a Uruguay, terminas, logras títulos con Defensor Sporting, ¿te retiras con Wanderers en qué? ¿En 2009? 2008, 2009. 2009, ¿qué tenías, 39 años? Y tuve la suerte de jugar con mi hijo profesional. Tuviste la suerte de jugar con tu hijo, de verdad, ¿no? ¿Cómo se llama Juan? ¿Juan Manuel? Juan Manuel. Oye, qué orgullo. Sí, A ver, primero, la fórmula, ¿no? Porque dices, es que el portero, 36, sí. Pero el jugador de campo es muy difícil por cuestiones, ¿sí? Por lo que tú quieras, se guste. La fórmula, Carlos, ¿y qué sentiste jugar con tu hijo? O sea, eso, experiencias, no sé. No, primero nada lo que yo te decía, yo siempre me cuidé, fui profesional y me traté de vivir para fútbol, por eso tuve la suerte de jugar hasta los 19 años. Y sí, la verdad que yo me iba a retirar antes, y el técnico de él jugaba en Wanderers, yo jugaba en Danubio, y el técnico de él me llama, Carlos, dice, nadie se ha dado el gusto de jugar todo un torneo, porque todo un torneo nadie ha jugado en la historia. Me dice, nadie ha jugado un torneo, vos estás bien físicamente, tu hijo está acá, ¿por qué no jugás? Te metes, te retirás acá con tu hijo, y te vas bien de la carrera. Y yo hablé con él y dije si quería jugar conmigo, me dijo que sí. Y fuimos y jugamos un semestre. La verdad, fueron sensaciones diferentes a las que puedas ganar un campeonato y todo. Pero hoy con el tiempo fue una vivencia. Increíble, ¿no? O sea, emociones o sea, poderte conservar tú en el tiempo de manera satisfactoria, que incluso te pidieran o sea, es impresionante, es una muestra de profesionalismo, de también que Dios fue maravilloso contigo, porque hay gente muy profesional que las lesiones, o sea, muchos factores, pero uno de ellos fue tu profesionalismo, tu dedicación, tu cuidado cotidiano en todos los temas, qué maravilla. Oye, Carlos, tuviste varios técnicos, hoy como director técnico, tú te titulas en el 2006. 2006 en Guadalajara. Sí. ¿Qué técnicos, de alguna manera, todos te dejan algo? Pero obviamente todos somos producto de muchos factores, de diversas enseñanzas. ¿Qué técnicos influyeron en temas muy específicos en la dirección técnica en ti, que fueron determinantes? Claro, es como dices tú, de todos aprendes algo, lo que te guste, lo que no te gusta, lo aprendes. Yo en la lista tengo, primero, siempre voy a tener a Fernando Morena, que me gustó. Crack. No sé si era bueno o no, pero para mí el técnico, Enrique Mesa, fuera de serie. Más importante que he tenido por todo lo que encierra. Porque el ser técnico no es solo saber de fútbol, de saber manejar un grupo. El ser técnico encierra todo, y él tiene todo. Después, de conocimiento futbolístico, la Volpe sabe mucho. Fuera de serie. Nadie se oculta. Claro, Ricardo, si supiera manejar más el grupo y tener un poquito más de tranquilidad, era extraordinario. Lo platicamos con él, ¿no? O sea, le hubiera dado muchísimos más títulos, pero la manera estratégicamente es de lo mejor del mundo. Yo digo que es un fuera de serie. Claro, para nadie se oculta. Daniel Guzmán, un gran bateador, ¿entendés? Yo tenía esos técnicos que te daban muchas cosas y muy importantes, por eso te digo, después en Uruguay tuve a Silva también, que era muy bueno. Entonces, en la selección tuve a Púa. Yo creo que siempre, de los técnicos que tuve aprendí, pero después ahora cuando trabajando en fuerzas básicas y todo, por ejemplo, a uno que le aprendo mucho es a Nacho Ambriz. A Nacho Ambriz le aprendo mucho porque para mí es un técnico muy capaz, ¿no? Oye, te tocan muchos torneos internacionales a nivel clubes y te toca estar en la selección. Antes no queremos omitirlo, fuiste seleccionado uruguayo. ¿Qué técnicos tuviste a nivel selección? Víctor Púa y Juan Ramón Carrasco. Fueron mis dos técnicos que me visitaron a la selección. Y llegar a la selección creo que fue lo más grandioso que puede pasar a cualquier futbolista y a mí.
En lo personal, llegar a la selección fue lo más grande que me pasó. El día que estoy citado, la primera que estoy citado, un partido con Brasil en Uruguay por eliminatoria, 2001, donde le ganamos 1-0. Después juego la Copa América Colombia 2001 y casi toda la eliminatoria para Corea y Japón 2002. Sí, fue un momento increíble que no se pueden comparar con nada. Con lo goleador que eras, con el goleador de cepa, con lo profesional, quedó el pendiente de un mundial, ¿no? Sí, claro. El señor Maranera fue un mundial. A ver, son cosas que cambiarían la vida, pero no me arrepiento de no haberlo logrado. No depende de ti, porque tenías las cualidades. Por ejemplo, yo califiqué al mundial y después no fui. Yo tuve 2 veces a Europa que me querían llevar y no se dio. Pero feliz por la carrera que tuve la suerte de hacer. Sí, que hubiese sido lindo, claro, para nada oculto, pero sí me hubiese gustado tener otras vivencias, esas que me faltaron. Oye, goleadores siempre son bienvenidos, goleadores de cepa como eras tú, metiste más de 120 goles en el fútbol mexicano, eres el tercer máximo goleador en la historia de Toluca, o sea, está Saturnino, Cardoso, está el Diablo Mayor, Vicente Pereira, y luego vienes tú. ¿Qué se siente ser un histórico y ser un goleador emblemático de Toluca, uno de los equipos más importantes y más ganadores del fútbol mexicano? Lo que pasa es que uno cuando llega siempre a un equipo quiere quedar en la historia, quiere lograr cosas. Y eso es lo que sueña cualquier jugador, ser histórico y volver dentro de 10 años a ese equipo y que la gente te recuerde y te tenga. No, yo siempre digo, Toluca para mí tiene leyendas como es Cardoso, Pereira, Cristán, Piña, y después tiene jugadores como nosotros que somos reconocidos, que somos históricos por haber ganado cosas. Pero estar en la lista esa, o mismo entrar al Museo de Toluca y verte ahí, son cosas que son incomparables. Porque, por ejemplo, malo bien estás en la historia de Pachuca por ser goleador, claro. Estás en la historia de Liga, estás en la historia del Alta, porque te decían que eras el capitán, aunque nada. Entonces eso es lo que busca uno cuando llega a cada institución, ser histórico. Claro, o sea, estamos hablando de goleadores históricos sensacionales. Saturnino Cardoso, 258 goles, está Vicente Pereira, 119, está tú, Vicente Sánchez, o sea, está Bundis, híjoles, un montón de gente muy valiosa, pero tú hablas con mucha humildad y me agrada porque es una muy buena combinación, éxito y humildad, que es difícil, pero es maravillosa, más brillas, y hablamos siempre de los jugadores históricos, de los ídolos de Toluca, y siempre te encontramos a ti. Está Cardoso, está Vicente Pereira, Ciña, está Hernán Cristante, está Fabián Stein, está Carlos Carus, está Paulo da Silva, extraordinario jugador también, tú, está Walter Gacire, entre otros muchos. Siempre se siente orgullo, se siente el gusto de que la gente pase el tiempo, los años y te recuerden, que siente que en la historia de un club pusiste un granito de arena, y sobre todas las cosas, el hecho de que tu trabajo salió bien, porque uno siempre cuando sale a trabajar o sale a jugar un partido, trata de hacer lo mejor posible, nunca le vas a gustar a todos, eso está bien claro. Y lo importante de todo esto es que con la satisfacción de que entregaste todo. Yo siempre tenía dos palabras, o mejor dicho, 2 frases que no me podían pasar en todo. Que alguien me reprochara de que no di todo y que no jugara para el equipo. Era para mí las 2 frases fundamentales para hacer las cosas bien. Y entonces después del tiempo dio la posibilidad como equipo. Y en la individual uno queda en el recuerdo. Pero yo creo que en el momento cuando ganás las cosas no lo valorás como con el tiempo. Porque ves que cuesta mucho ganarlas, que a mucha gente se le niega, a mucha gente no llega a jugar una final y yo tenga suerte de jugar 7 o 8 finales. Entonces yo creo que esa es la máxima satisfacción que uno tiene. Oye, vamos a las preguntas por horario para ya cerrar. A ver, Carlos, ¿cuál sería el jugador con el que hiciste la mejor mancuerna en la delantera? Y por los éxitos, por los goles y todo, me ayuda Cardoso. Yo tuve la suerte de jugar con Calderón, con Tepillo, con Cardoso, con Eliomar, con muchos jugadores de gran calidad, 9 de muchos goles. Pero claro que con Cardoso fue el que jugué más tiempo juntos, el que hicimos una buena mancuerna y no hay duda que fue. Tu proveedor histórico, el mediocampista, el que te daba las mayores posibilidades.
Lo que tuve mucho. Fíjate, yo tuve, en Toluca tuve a Sai y a Silva, y a Mané Ferrer. Y lo que hablamos, en Pachuca tuve a José Enrique García. En Atlas estaba el Chato Rodríguez, estaba Juan Pablo García. En Liga estaba Alex Escobar. En Uruguay, en la selección, jugué con Álvaro Recoba. El chino. Jugué con Diego de Sousa. Jugué con Petete Correa. Jugué con grandes 10. Entonces, yo lo que traté es sacarle lo mejor a cada uno. Oye, sí, es cierto, aquí estuvo con nosotros el chino Recoba, qué clase de jugador. Oye, y los marcadores más férreos, los que te costaron más trabajo en el fútbol mexicano, que decías, híjoles, estos, qué complicado. Es que a mí me tocó la época del último campeonato largo, ya en 95-96, y los defensas eran de Cerrir en el Necaxa. Vamos a nombrar algunos. Un saludo a mi Picas, dice que es durísimo, era un jugadorazo, pero que... A ver, eran jugadores duros, no eran mal intencionados. No, duros, férreos. Por ejemplo, tenía Pedro Muñoz en Santos, también duro. Luis Esparta, Mariano Rivera en Puebla. Jugadorazos. Entonces, Isis en Necaxa. Era mucho, estaba Búfalo Cruz en Celaya. Entonces eran jugadores, tienen su forma de ser fuerte en tono. Entonces cuando tenía un joven como yo, ya meterle el cuerpo, me sacudían para todos lados. Pero es como te digo, en esa época no había VAR, pero no era, podían recibir una patada de que se le fuera la pierna y todo, pero no venían con la intención de lastimarte, venían con la intención de aflojarte, de pegarte para que vos ya no vengas por ahí. Sí, no, pero le quitan, digo, el VAR es muy importante en el tema de la justicia deportiva, pero a veces le quitan sabor, ¿no? A la picardía, algunas cosas interesantes que se daban y que ahora hasta una, no sé, una sacada de lengua te marcan. Pero fíjate que el VAR supuestamente vino a hacer justicia. Y todos se quejan que el VAR está equivocándose. No es el VAR, es la gente que maneja el VAR. Porque el VAR no se maneja solo, lo maneja la gente. Tendrían que equivocarse menos, porque si lo ves en la tele de OTG no tendrías que equivocarte, pero igual se equivocan con el VAR. Imagínate, yo creo que tendrían que hacer analizar más, porque por ejemplo uno como jugador, cuando ve la jugada sabe que el jugador iba buscando algo más. Hay veces que dicen, no lo ve venir y le pegó con la mano para acá. Nosotros como jugadores sabemos cuando el jugador tira la mano para acá es porque va buscando algo, no es porque no lo vio. Sabe que viene un jugador ahí atrás. Entonces, hay detallitos que a veces eso no lo usan. Y después era bueno para la justicia, pero ha sido muchas veces más justo que justo. Oye, Carlos, ya en el cambio de modelo de tu trayectoria deportiva ahora como técnico, ahorita estás trabajando en fuerzas básicas, vas por un equipo a entrenar a primera división. Platícanos de la actualidad y qué es lo que viene. Bueno, ahora estamos en León trabajando en las fuerzas básicas. Seguimos creciendo. Lo primero acá que tenemos que hacer es ayudar al joven a seguir creciendo, preparándose, tomar todo el conocimiento del fútbol, después el tiempo, la experiencia, y lo aplicará. Pero darle todas las armas o todas las herramientas al jugador para que cuando lo llamen de primera tenga conocimiento de jugar en una línea de 3, una línea de 5, una línea 4. Los planteamientos que tengo es eso, pero que él tenga conocimiento de lo que tiene que hacer. Yo trato aquí en fuerzas básicas de jugar de diferentes parados, cosa que el técnico que esté de turno en primera división, si le pide algo a uno de los jugadores, saben hacerlo. Después tienen que evaluar, tienen la calidad, la capacidad, eso es otra cosa. Pero sí, nosotros trabajamos, y como siempre, me sigo preparando, y con la ilusión de que un día esté la oportunidad de estar en un equipo de primera división. Claro. Ahorita la etapa formativa es muy interesante, muy importante, pero va a venir una oportunidad en primera división y que la hemos de tener la noticia con muchísimo gusto. Pues Carlos, vamos a permanecer un par de minutos, Carlos, María Morales, maestro y su servidor fuera del aire, pero para despedir este programa ha sido unas semanas excelentes, ¿no? El jugador de la calidad de Carlos María Morales, un killer de los que decía, en cualquier etapa de la historia del fútbol y en cualquier lugar,
se quieren, se extrañan, ¿no? Pero imagínense, Carlos María Morales va a estar con nosotros, por ejemplo, ha estado con nosotros gente como Oscar Córdoba en estos días, jugador emblemático, portero extraordinario, Osmar Donizete, seleccionado brasileño, campeón con Tecos, Andrés Fassi, todos lo están viendo, Carlos Muñoz, español de primer nivel también en México, Juanito Hernández, Humberto El Geo Romero, Manuel Manso, el Chonto Herrera, hoy tenemos a Carlos María Morales, y bien, la gente que viene, Raúl Arias, viene Emilio Maurer, Claudio Ajara, Jorge Walter Chifle Barrios de Uruguay, paisano, Jorge Olarticochea, campeón del mundo, Sergio Serna, jugador histórico del Boca Juniors y selección de Colombia, o sea, es una gama de jugadores, pero son historias de vida y son historias de éxitos que se van dando cuenta lo importante que es en las nuevas generaciones, en el tema del tejido social, que ha sido una de las inquietudes de este programa, generar conciencia y la posibilidad de que se tengan y se sigan buenos ejemplos. Pues hoy cerramos con un jugador histórico, con Carlos María Morales Maeso, jugador histórico del Club Toluca, un jugador muy importantísimo en la estructuración y en lo que es la realidad de Pachuca, en Atlas, donde se paró, como decía él, no se guardaba una gota de sudor, un jugador profesional, con fortaleza y con muchísima calidad, y nos da muchísimo gusto haber tenido a Carlos. Seguiríamos con Jorge Rodríguez, jugador de selección mexicana, también jugador de Toluca extraordinario, en la siguiente entrevista. Pero Carlos, ha sido un privilegio tenerte con esa humildad, con esa historia de vida, con el aspecto de estar hoy formando jóvenes, con la preparación constante que tienes y que vamos a festejar cuando gente como tú, que vienen aquí, extranjeros que vienen y dejan escuela y que siguen contribuyendo a la formación de los nuevos cuadros de jugadores, pues son bienvenidos. Bienvenido a México, qué bueno que te quedes. Qué bueno que ya eres parte eres mexicano en mucho también, digo, Uruguay no sé, de la esencia no se pierde, pero qué bueno que viniste aquí a hacer cosas tan importantes y que sigas haciendo una producción en el ámbito del desarrollo del fútbol. Te felicitamos y nos da mucho gusto haberte tenido. Bueno, primero que nada, el gusto es mío, y con todos los nombres que viste, es un honor estar en esta lista, ¿no? Yo creo que es que le ha dado mucho al fútbol, que ha hecho mucho por el fútbol y que sigue haciendo. Primero que nada. Segundo, el hecho de que tú me tuvieras en cuenta para eso, para mí es un honor, un orgullo. Espero que la hayamos pasado bien, que conozca un poquito más de uno, que uno sigue siendo el mismo Carlos Morales que nomás tiene la fortuna o tuvo la posibilidad de estar en una profesión donde la gente te reconoce un poquito más. Pero para mí es un honor, como siempre, es un gusto y felicitaciones por este tipo de programa, porque creo que la gente conoce un poquito más alguna vez de su ídolo, alguna vez de un rival, alguna vez, pero es casi siempre de gente que está dentro del fútbol. Y para que vean que el fútbol solo es una profesión. Lo demás, todos estamos en el mismo lugar. Qué bonitas expresiones y qué bonitos pensamientos, Carlos. Pues hoy despedimos a Carlos María Morales Maeso, jugador histórico del Club Toluca, un jugador histórico donde se paró. Yo lo refiero, un histórico es aquel que va a dar el mayor de sus esfuerzos, salgan bien o salgan mal las cosas, siempre le salían bien. Era un hombre que tenía gol, cuando hablamos de Carlos María Morales, es un sinónimo de gol, y esa es la esencia del fútbol, y un fútbol que me imagino de practicar muy ofensivo en esas fuerzas básicas, generando todos estos temas importantes estructurales en los jugadores, y que pronto lo veamos ahí con su cuerpo técnico dirigiendo en Primera División. Nos va a dar mucho gusto. Pues despedimos hoy la entrevista con Jesús Naveja, con Carlos María Morales Maeso, y nos vemos con Jorge Rodríguez. Gracias a todos.